Profe, ¿me escucha? Perfectamente. Profe, tengo una pregunta con Adelante. respecto a la disponibilidad inmediata de lo que estaba explicando recientemente cuando estábamos en la otra reunión. Ajá. Por tratarse del primer mes del trimestre, siempre va a ser cero la disponibilidad inmediata en el mes uno. No. Va a ser cero si queremos, pero no debería ser. ¿De qué se trata? Y, No. ajá, Ok. Nosotros que vimos hace un momento capital de trabajo y vimos ciclo de efectivo, tengamos eso presente. Nosotros, por lo general, lo que vamos a producir en ese primer mes, lo que vamos a vender en ese primer mes, ¿cuándo lo produjimos? ¿Lo produjimos en ese mismo mes? ¿O lo produjimos en el mes anterior? profe, yo diría que en ese mismo mes, porque si es el mes donde está comenzando la actividad. Ok, salte un momentico de ahí, de ese cuadro. Vete a la realidad. Nosotros vamos a producir, cuando decimos un primer mes, podemos decir el primer día, podemos hablar de lo que fuera. Pizza, hamburguesa, postre o producción de cualquier industria. Lo que vamos a vender hoy, no lo produjimos hoy. ¿Sí ves? Lo, Sí, claro, tiene sentido. lo Tiene produjimos. que haberse hecho antes para venderlo Ok. hoy. ¿Cuántos días antes? ¿No sé? Entonces ahí entra el juego del capital de trabajo. Bueno, fueron 45 días desde que compramos la materia prima o desde que dijimos al proveedor, necesitamos materia prima, hasta el momento en que vendimos. Fueron 45 días. Y entonces de ahí es donde sale ese desfase que nosotros necesitamos. Además de lo que la empresa genera, que es lo que estamos viendo unos ingresos y estamos viendo unos desembolsos que tienen que ver con la producción. Además de eso, necesitamos un apoyo adicional. Esa, alguien debe cubrir esa posición inicial. Alguien debe cubrirla. ¿Quién la va a cubrir? Lo más probable es que la cubran los socios. Aporte, nuestro caso, esos 4.200 deberían haberlo aportado los socios. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el sentido? Sí, profe, ahora sí, perfecto, gracias. Ok. Un segundo y ya regreso aquí a la pantalla. Continuamos entonces con nuestra posición. ¿Qué vimos hasta ahorita? Vimos los dos instrumentos, o mentira, dos de los instrumentos que, que contiene la unidad. La unidad contiene algo llamado capital de trabajo con su ciclo de efectivo, ¿no es así? Donde nosotros tenemos que calcular tanto el ciclo de efectivo como el monto del capital de trabajo. El ciclo de efectivo nos va a permitir, va a dar el número de días que contienen el capital de trabajo, que corresponden al capital de trabajo. Y cuando calculemos el capital de trabajo, este va a ser un insumo importante. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado días y por el otro lado tenemos el costo de cada día. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le pagamos a nuestros trabajadores diarios? ¿Cuánto hay que pagar mensualmente por electricidad, por cada uno de los servicios? ¿Cuánto nos cuesta producir? ¿Cuánto nos cuesta diario la producción? Entonces, mezclando una cuestión con la otra, es decir, teniendo en consideración el costo de cuánto nos cuesta a nosotros el operar la planta por un día o por un mes, nosotros teniendo el ciclo efectivo que nos va a dar el número de días, nosotros vamos a llegar al cálculo
del capital de trabajo, tal cual como lo mostramos en el ejercicio que ustedes ya vieron. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue nuestra primera parte. Vamos ahorita a pasarle muy por encima a algo llamado la planificación financiera. Y vamos a ver los otros dos instrumentos que nos tocó ver aquí en clase. Uno de ellos, el estado de flujo de efectivo. Y el otro, el que vimos en nuestra última clase, que es la proyección de los estados financieros. ¿De acuerdo? Vamos para allá. En cuanto a planificación financiera, ¿qué debo decir? Debo decirle que es aquel instrumento que persigue reducir al máximo el número de situaciones de insuficiencia de fondos. Cuando digo instrumento, es, mira, aquella unidad de la empresa, aquella gerencia de la empresa, aquel trabajador de la empresa que va a estar al tanto de esto, ¿no es cierto? Reducir al máximo el número de situaciones de insuficiencia de fondos. O sea, tenemos que preservar, ¿no? ¿Sí?, la calidad de gestión de la empresa. Tenemos que cuidar el que haya recursos suficientes para pagar cada vez que venza una determinada obligación. Tenemos que garantizar la disponibilidad de recursos para atender el crecimiento y el desarrollo de la empresa. Eso ya es más largo plazo, ¿no? ¿Sí? Pero eso en la planificación financiera tiene que encargarse de eso. Y luego identificar y concretar aquellas oportunidades que contribuyan a la reducción de los costos. Entonces, aquí son tres situaciones en las cuales la planificación financiera interviene. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a planificación financiera. Planificación financiera es, seguimos trabajando con los binóculos. O sea, tenemos que ver hacia adelante para ver, por una parte, cómo mejoramos, cómo disminuimos costos y por la otra, cómo aprovechamos oportunidades de inversión. ¿No? ¿Sí? Sin descuidar el funcionamiento de nuestra tesorería, que siempre podamos pagar oportunamente nuestras obligaciones. Cuando hablamos de estado de flujo efectivo, ya nos estamos apartando de la visión de la tesorería. La visión de la tesorería era la del flujo de caja cuando hablamos de ingresos y desembolsos. Ingresos y desembolsos reales. Ingresos y desembolsos de tesorería. Acá, en el estado de flujo efectivo, estamos hablando de un estado financiero básico que muestra generación y aplicación del efectivo y demás recursos líquidos de una empresa durante un periodo. Muestra eso. Cómo se generaron y dónde se generaron los recursos. Y luego ve dónde se aplicaron y por qué cantidades se aplicaron. Sobre la base de la información que nos presenta la contabilidad de la empresa. Contabilidad de la empresa expresada en sus estados financieros, en el estado de resultado y en el balance general. Eso nos conduce al estado del flujo efectivo, otro instrumento de planificación que tiene la empresa. ¿De acuerdo? No menos importante que el flujo de caja. Nos indica, como hemos dicho, la fuente de los recursos. ¿De dónde provienen estos recursos? Que elaboró la empresa, que ejecutó la empresa durante el último periodo. O sea, pues estamos hablando aquí de lo ejecutado. El estado de flujo efectivo nos habla de el qué pasó. ¿Cuáles fueron las fuentes que generaron los recursos y dónde se aplicaron estos recursos? ¿Ok? No perdamos en la perspectiva de esto. Es ejecutado. ¿De acuerdo? Y lo vamos a mostrar cómo. Lo vamos a mostrar a través de, vamos a clasificar esto, qué nos produjo las actividades de operación. ¿Qué recursos aportaron las actividades de operación? Las actividades de inversión, ¿qué papel jugaron? ¿Fueron una aplicación de recursos o, en su efecto, fueron una fuente de recursos? Y lo mismo con respecto a las actividades de financiamiento. ¿Fue más el financiamiento que le entró a la empresa
O, por el contrario, la empresa, cuando hablamos de actividades de financiamiento, la empresa tuvo que sacar recursos para pagar a a los prestamistas, pongamos por caso a la banca, a sus proveedores. ¿Ok? Entonces, se trata de esto. Estado de flujo efectivo permite distinguir tres importantes elementos. ¿De dónde provienen los distintos recursos? Operación o cómo se aplica. Actividades de operación, de inversión, de financiamiento. Y lo presentamos en un cuadro donde va a estar abierto en fuentes y aplicaciones, por un lado, ¿cierto? Y por el otro lado van a ser, provienen los recursos de las actividades de operación, provienen los recursos de las actividades de inversión, provienen los recursos de las actividades de financiamiento o en su efecto, se aplicaron los recursos a actividades de operación, se aplicaron recursos a actividades de inversión o se aplicaron recursos a actividades de financiamiento. Llámese amortizar, pagar financiamiento que la empresa había contratado. Y entonces es esto. Esto, por ejemplo, puede estar referido al último año. El estado de flujo efectivo del año 2020. Estado de flujo efectivo que, mira, después de tratar las cuentas, analizar el estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados, como lo quieran llamar, y analizar el balance general, podemos llegar a la conclusión de que esta estructura, esto que tenemos acá, muestra ese resumen de lo que pasó en la empresa. ¿De acuerdo? Okay. El otro elemento que ocupó nuestro tiempo mientras estuvimos viendo esta unidad, se refiere a la proyección de los estados financieros. Proyección de los estados financieros que es importante también, porque quisiéramos ver después que se aplica un determinado proyecto, por ejemplo, queremos ver en qué posición queda la empresa. ¿En qué posición queda el balance de la empresa? ¿En qué posición quedan los accionistas? ¿Cuál va a ser tu estructura financiera? ¿No es cierto? Oye, ¿cómo queda la empresa después de hecha una inversión? Después de hecha una inversión y desarrollado un proyecto, ¿en qué situación queda la empresa? ¿Queda a satisfacción de los propietarios, de los accionistas de la empresa? Ok, esas son las cosas que tenemos que ver. ¿Cómo elaboramos cómo proyectamos nuestros estados financieros? En primer lugar, para hacerlo, debemos disponer de los estados financieros de los 2 últimos años. Debemos tener a la mano nuestro estado de resultados y debemos también ver el balance general. Teniendo estos dos instrumentos en la mano, nosotros vamos también a comenzar a trabajarlo. Tenemos que ver la diferencia entre un año y otro. En el caso del estado de resultados, tenemos que ver el comportamiento de sus cuentas fundamentales. ¿Qué pasó con las ventas? Las ventas es el elemento fundamental de una proyección. Las ventas son las que conducen hacia dónde va la empresa. La empresa está creciendo o la empresa está estancada o la empresa está disminuyendo. ¿Ok? Si estamos delante de un incremento de las ventas, entonces podemos decir que hay un comportamiento normal de la empresa. Y si hay un incremento de las ventas, el resto de las cuentas también que van al estado de resultados también deben tener un comportamiento parecido, no igual, pero sí parecido. Si están aumentando las ventas en un 30%, lo más probable es que nuestro costo de producción, que implica desembolso, que implica proporcionalidad, también esté creciendo. Si están creciendo las ventas, debe estar creciendo el desembolso por materia prima, debe estar creciendo el desembolso por otros insumos, deben estar creciendo
los componentes variables de la producción. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que considerar las ventas como el elemento motor de nuestra proyección. Tenemos que afinar en qué porcentaje van a crecer las ventas en los próximos años. Nosotros no vamos a inventar cifras, ¿no es cierto? La empresa tiene una política, la empresa tiene unas metas, tiene una planificación. Entonces, sobre esa base, sobre esa política de crecimiento, van a comportarse el resto de componentes del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, hay unos que son 100% proporcionales. Si crecemos en una unidad de producto, una unidad de venta, nuestros consumos de materia prima y otros insumos de carácter variable van a tener también ese mismo comportamiento. ¿No es cierto? Porque es una fórmula prácticamente. No así el comportamiento de otros componentes. A lo mejor, mira, el comportamiento de la electricidad no va a ser el mismo. No va a tener un crecimiento proporcional. No va a tener un crecimiento proporcional idéntico o 100% proporcional en los gastos de mantenimiento de la empresa. Entonces, tenemos comportamientos distintos. ¿Ok? Otro elemento que debemos considerar. Profe, una pregunta. Sí, adelante. El comportamiento de las demás variables se va a fundamentar siempre en las ventas. No, bueno, no necesariamente. Ok, decimos que las ventas son el motor y vamos a tratar de aclararlo. Y gracias por tu pregunta. El comportamiento de la materia prima va a ser 100% lo que diga las ventas, ¿no es cierto? Sin embargo, sí, claro. Un elemento como la depreciación no tiene que ver con las ventas. Nosotros vamos dependiendo no hemos llegado a copar nuestra capacidad de producción. Nosotros podemos seguir produciendo con los mismos equipos. Y si establecimos la depreciación de nuestra maquinaria en función del tiempo de uso, del tiempo, de su vida útil, en función de su vida útil, y no de las cantidades producidas, mira, poco nos va a importar que las ventas sean más altas o no. Nosotros vamos a seguir depreciando nuestra maquinaria en 10 años, por caso. Y ese va a ser un costo constante para la empresa. Te pongo otro ejemplo. Nosotros contamos en nuestra empresa, o sea, una empresa industrial, con un gerente de planta. Gerente de planta que es el que maneja la producción diariamente. Si pasamos de 100 unidades por día a 120, 130 unidades por día, necesitamos 2 gerentes. No, profe, yo creo que eso no varía. No No varía. debería variar. No varía. Entonces, cuando digo las ventas son las que representan el motor, pero no podemos decir que todo crece proporcionalmente. Tenemos que buscarnos nuestro librito de microeconomía y tratar de distinguir entre los costos fijos y los costos variables. ¿No es cierto? Hay unos costos que no van a aumentar. Si tenemos una planta que tiene un galpón alquilado, los alquileres nosotros no vamos a aumentar el canon de arrendamiento o la cantidad que pagamos si aumentamos nuestras ventas. No necesitamos aumentar el número de gerentes, pero sí necesitamos crecer en la misma proporción en cuanto a nuestra materia prima, en otros insumos de carácter variable, ¿no es cierto? Los gastos de mantenimiento sí van a aumentar, pero no en la misma proporción. Tenemos que cuidarnos de eso, ¿sí? Está bien, profe, entendido. Ok, gracias por tu participación. Entonces, el primer punto, disponer de los estados financieros de los 2 últimos años. Establecer las diferencias anuales. Ok, nosotros decimos que el costo variable
del componente de producción, la producción, el costo de producción variable, tiene un peso dentro del total de costo de los productos vendidos, tiene una participación, es la mitad, pongamos por caso. Nosotros podemos decir entonces que la mitad, el 50% de ese costo de los productos vendidos es variable y el otro 50% a lo mejor es un comportamiento que no es exactamente proporcional. ¿Ok? Entonces, o es la depreciación, o es la... ¿Ok? Tenemos que analizar, tenemos que tener presente, tenemos que hacer supuestos nosotros, introducir supuestos que sean razonables dentro de esto. No todos nos los van a dejar. Tenemos que proyectar en función de algunos elementos que nosotros vamos a introducir también. Pero no olvidemos de la información que nos está dando el estado de resultados. Entonces, vamos a proyectar el estado de resultados en función del comportamiento de las ventas y el peso relativo de los demás componentes. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos una depreciación que pesa el 20%, ya nosotros sabemos que lo que va a crecer va a ser el 80% en principio, porque vamos a quitar la depreciación de ahí. Y si el gerente supone un 5% más, entonces ya no va a ser el 80%, a lo mejor va a ser el 75%, el monto que va a ser, que va a estar creciendo. ¿De acuerdo? Yo lo que recomiendo es que tengamos en consideración ese análisis. Tenemos que ver el peso relativo de los demás componentes. ¿De acuerdo? Ahora viene lo tercero que decimos. Nosotros proyectamos el estado de resultados para un año, 2 años, 3, X número de años. ¿Okay? Ese estado de resultados, si nosotros queremos proyectar el balance general, tenemos que prácticamente cerrar nuestro estado de resultados. Esa cuenta, esas ventas, tenemos que llevarlas al balance. ¿Y las ventas a qué van a afectar? ¿Qué cuentas van a afectar en el balance? Las ventas. Las ventas van a afectar, en principio, las cuentas por cobrar. Y la contrapartida va a ser la utilidad. Nosotros vamos a poner en cero a los efectos de proyectar el balance general. Tenemos que poner en cero las ventas, poner en cero nuestros costos de producción, poner en cero la totalidad de las cuentas del estado de resultados. ¿Y cómo hacemos eso? Cosas que ustedes hacen cada vez que se enfrentan a un estado de ganancias y pérdidas y trabajan con la contabilidad. ¿No es cierto? Que tienen que llevar a la cuenta de ganancias y pérdidas, tienen que llevar todo el movimiento contable de la empresa. Aquí, el primer paso es cerrar las cuentas del estado de resultados contra la utilidad del periodo. Cuenta contra cuenta por las ventas contra cuentas por cobrar, el costo contra las cuentas por pagar o el costo contra la depreciación acumulada. Y de esa manera cerramos nuestro estado de resultados y afectamos el balance general. Y luego, ¿qué viene? Ajustar el saldo de las cuentas del balance considerando metas, políticas y planificación de la empresa. ¿Qué significa esto? Cuando dijimos, vamos a cerrar las cuentas por cobrar, entonces las cuentas por cobrar nos van a quedar, vamos a cerrar las ventas y las llevamos contra cuentas por cobrar, nos van a quedar abultadas las ventas, las cuentas por cobrar. Todo se lo echamos ahí. Y de eso no se cobró nada. Por supuesto que sí cobramos. ¿Y qué saldo debería representar las cuentas por cobrar? ¿Qué saldo deberían representar? ¿Un mes? 2 meses, 3 meses, ¿cuál es el propósito que tiene la empresa? Trabajar con cuántas, con qué volumen de cuentas por cobrar al final de cada periodo. ¿Qué debería representar? Para mí, si es una empresa que está dando crédito a sus proveedores por 30 días, las cuentas por cobrar no deberían ser muy distintas a 30 días. Entonces tenemos que ajustar las cuentas por cobrar. Eso que nosotros le llevamos a cuenta, le cargamos a cuentas por cobrar todas las ventas.
Ahora tenemos que bajarla. ¿Y aquí dónde lo vamos a llevar? Lo tenemos que llevar a Caja y Banco, por supuesto, porque si cobramos las cuentas, si reducimos las cuentas por cobrar, ¿a dónde van a ir ese dinero? A Caja y Banco. ¿De acuerdo? Y lo mismo las cuentas por pagar. Entonces, estamos. Tercer paso, cerrar la cuenta del estado de resultados contra la utilidad de pedido. ¿Okay? Y nos queda de esta manera cuadrado nuestro balance. Y entonces ahora lo que tenemos que jugar, ¿a dónde queremos llevar nuestras cuentas? Punto 4, ajustar saldo de las cuentas del balance considerando metas, políticas y planificación de la empresa. ¿Qué significa esto? Decíamos hace un momento, las cuentas por cobrar deben representar 30 días. Supongamos que fuera así. Entonces, si en este momento son de un año, porque lo que hicimos fue llevar todas las cuentas por cobrar, todas las ventas las llevamos a cuentas por cobrar, debemos ajustarlas y que ese saldo de las cuentas por cobrar, en lugar de representar un año, represente 30 días. Y eso que le estamos quitando a las cuentas por cobrar, cargárselo a la caja de la empresa. Y entonces la que nos va a quedar ajustada va a ser la caja. Mejor dicho, ajustada no, la que sobredimensionada va a ser la caja. Pero, ¿cuál es el otro paso? El otro paso que hicimos fue, llevamos a la cuenta, todo lo llevamos a cuenta por pagar. Ah, todo está en cuenta por pagar. Hay que bajarlo también. Y hay ¿cuál es la política de la empresa en materia de cuentas por pagar? En días pasados dijimos, esta es una empresa, o dijo alguno de ustedes, esta es una empresa que debe portarse bien, que debe pagar oportunamente. Y pagar oportunamente significa, mira, pagar a 30 días, pagar a menos días, pero no debe pagar a 90 días, no debe pagar a 120 días. Debería tener una meta de que su saldo, el saldo de las cuentas por pagar, debe estar ¿en qué orden? 15 días, 30 días, 45 días. Ahí sería lo razonable. Más de eso es irrazonable. ¿Okay? Entonces, vamos a ajustar el saldo de nuestras cuentas por pagar y llevarlo diría yo, vamos a llevarlo a 15 días. A ver qué pasa. A ver si la caja resiste. ¿Qué hicimos? Cerramos cuentas, cerramos las ventas. ¿A dónde llevamos ese efectivo? Solo llevamos a cuenta, el efectivo no. ¿A dónde llevamos el producto de la venta? A cuenta por cobrar. El saldo de las cuentas por cobrar es muy alto. ¿Ok? Entonces, era muy alto, el saldo de la caja es muy alto. Entonces, vamos a pagar, pagamos. Y la caja, ¿qué está haciendo? La caja está haciendo el elemento para el ajuste de lo que tenemos. ¿De acuerdo? De nuestros movimientos. Y entonces, terminamos a hacer esto. Vamos a ajustar nuestra caja en función de las necesidades, en función de las metas, políticas, planificación de la empresa. ¿De acuerdo? Ajustemos el inventario, o sea, aumentarlo o disminuirlo en función de lo que nos da. ¿Ok? Entonces, yo cierro aquí y me quedo toda la media hora que tenemos para atender preguntas, planteamientos, lo que sea, para aclarar puntos con respecto a esta temática. ¿De acuerdo? Estoy cerrando la reunión, esta segunda reunión.